Bien, estamos de vuelta en edición nocturna, como le había informado en el segmento anterior de presentación de nuestro tema de esta noche y de nuestros distinguidos invitados. Vamos a hablar sobre un proyecto de ley que duerme el sueño eterno en el Congreso de la República y que tiene que ver con el deseo de la sociedad dominicana de que se prohíba, se erradique ese vicio y ese fenómeno tan destructivo como es el matrimonio infantil en la República Dominicana. Y para ello contamos con la muy grata y honrosa presencia de la doctora Lilian Fonder, ginecóloga, la señora Sala Pobrino, quien es dirigente de las mujeres en el Partido Revolucionario Moderno, el doctor Alberto Fiallo Villini, abogado y otro abogado, pero también diputado, Rafael Tobías Crespo. Buenas noches, gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas noches. ¿Realmente creen ustedes que existe la voluntad necesaria en el Congreso de la República para prohibir de una vez por todas, erradicarlo de la sociedad dominicana, el matrimonio infantil, que tantos problemas ha causado esta sociedad? Bueno, me gustaría escuchar primero la perspectiva médica. Claro. Desde el punto de vista médico y como dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, es imposible alcanzarlo si no eliminamos el matrimonio en niñas, porque no es el matrimonio infantil, es el matrimonio en niñas y adolescentes. Los varones, los hombres se pueden casar después de los 18 años, donde ya está la mayoría de edad. Solamente es las mujeres. Ahí está la primera discriminación de género. O sea, no es posible que el derecho que tienen los jóvenes lo puedan ejercer y las niñas que tienen el derecho también a tener una vida digna tengan que asumir una responsabilidad de adultos siendo todavía menores de edad. La mortalidad materna no va a disminuir si no logramos reducir el matrimonio en niñas y adolescentes, pero también la morbilidad a causa de la mortalidad y la morbilidad por el embarazo. Le permitimos el matrimonio sobre todo como una violación, porque tener sexo con una menor de edad es un delito, pero si el Estado lo ampara en esta ley, una ley que es más arcaica y más obsoleta no puede ser, entonces estamos permitiendo de que sea legal que un adulto tenga sexo con una menor de edad, que la embarace y ponga en riesgo su vida, pero le negamos el acceso a educación sexual, el acceso a métodos anticonceptivos, e inclusive cuando su vida está en peligro, le negamos el derecho a la vida interrumpiendo ese embarazo. Un embarazo en la adolescencia, un embarazo en una menor de edad, un matrimonio en una menor de edad, que son las cifras más altas de toda América Latina, que están en República Dominicana en el matrimonio infantil, va a mantener esa enagua que se le sale al sistema de salud, que es la mortalidad materna, el embarazo en adolescentes y sobre todo lograr la llamada equidad de género, que parece cada vez más una utopía, y reducir la pobreza, porque una niña que se embaraza en la adolescencia tiene niñas que también se embarazan en la adolescencia, y eso perpetúa la pobreza. Inclusive no le damos proyecto de vida a estas niñas, no las consideramos seres humanos, sino una vasija y un objeto. Señora Paulino, me gustaría saber cuál es la opinión o la perspectiva del Partido Revolucionario Moderno al cual usted pertenece sobre el tema. ¿Y qué actitud van a asumir los legisladores del partido que controlan el Senado y tienen mayoría en la Cámara de Diputados? Buena, debo decirle que hace un tiempo en el Partido Revolucionario Moderno el tema. Gloria Reyes fue propulsora de este proyecto, por supuesto con el apoyo de la dirección ejecutiva de nuestro partido. De manera que en el Partido Revolucionario Moderno, a nivel de institución, como estructura partidaria, tenemos el compromiso de trabajar para que en la República Dominicana se elimine el matrimonio infantil. Es indiscutible que es un tema a veces difícil de abordar entre los legisladores, porque el mundo hoy día tiene millones de niñas que son casadas inclusive de manera obligatoria. La definición de lo que es el matrimonio infantil y el daño que hace, como explicaba la doctora,
que lo explicaba clarísimo en términos de lo que es salud física y mental, en lo que es el problema social que viene aparejado de niñas y niños, con el agravante quizás en la República Dominicana de que muchísimas veces nuestras niñas se casan con hombres que le llevan 20, 30, 40 años de edad, y que esto es visto culturalmente como si fuera algo natural. Su partido, señora Paulino, tiene la posibilidad su partido, el PRM, tiene la posibilidad de adelantar o de apresurar la aprobación de este proyecto, porque controlando o dominando la presidencia de ambas cámaras puede ponerlo inmediatamente en agenda, y eso no parece el caso. Bueno, debo decir que el Partido Revolucionario Moderno, a partir de que del nuevo Congreso, de la elección del nuevo Congreso y la juramentación de los nuevos bufetes directivos, no hemos discutido el tema, pero usted puede estar seguro que tan pronto nos reunamos y que el tema se discuta, nuestros legisladores y legisladoras van a proceder a trabajar para que se haga una realidad, un anhelo de tantos y tantas dominicanas, que no es bien visto por la mayoría de los jóvenes, porque esa es una realidad que tenemos nosotros. Es como si fuera la negación a un mundo en el cual nosotros regularmente los seres humanos tienen una doble moral. Cuando no me toca a mí, entonces yo puedo hacer y deshacer. Pero cuando toca en forma directa, porque conocemos lo que pasa en la República Dominicana en todos los niveles sociales. Nos acompañan dos abogados, uno de los cuales es diputado al Congreso de la República. ¿Cuál es su opinión? ¿Qué posibilidades tenemos de zanjar este asunto de una vez por todas? Sí, lo primero es que gracias por la invitación a este panel. Nosotros somos ingenieros de primera profesión sí, claro. y cuasi abogado, es decir, estamos terminando ya el derecho, pero el Congreso Nacional y la República Dominicana tiene un compromiso de cumplir con convenios internacionales que ya ha pactado con respecto a los derechos humanos, con respecto a la Convención del Niño, con respecto a la Convención sobre los derechos para proteger a las mujeres, de no maltrato a las mujeres, y compromisos internacionales. Por el otro lado, nosotros como Congreso, el tema específico del matrimonio infantil está asociado al Código Civil. El Código Civil, que el Congreso Nacional lo ha aprobado varias veces, y en ese aspecto el tema del matrimonio infantil modifica, creo que el artículo 149 del Código Civil. Hay otras leyes que establecen, como creo que decía la licenciada, la doctora Lilia Fonder, que establece el tema de la emancipación, que le da la facultad, por ejemplo, al padre, al tutor o a un juez de autorizar que se pueda casar una persona a menor edad. Pero por el otro lado, nosotros tenemos entonces, como decía, no sé si fue Sara o Lilian, el Código del Menor, que establece en el artículo 399 que todo el mayor que tenga una relación con una menor que le lleve 5 años es un delito penal, es decir, está tipificado como una violación hacia esa menor. Es decir, que hay una contradicción de leyes con respecto al Código del Menor, por un lado, que incluso clasifica las edades, dice que es un infante, ¿verdad? Es decir, que es una niña, que es un adolescente y que es un mayor. Y entonces esos conflictos entre el Código del Menor, el tema relativo al Código Civil y la Ley 4499, que tiene que ver con la emancipación, nosotros debemos darle salida. Nosotros a nivel personal estamos de acuerdo con la eliminación del matrimonio infantil, porque va primero a permitir o evitar una violación de los derechos humanos, una violación de los derechos también de los niños y de las niñas, que lo que hace es reproducir pobreza, quitarle un derecho a la salud, un derecho a la educación y otros derechos más. Es decir, que en nuestra opinión ya el Congreso, ya con mayoría del Partido Revolucionario Moderno, con la opinión favorable, porque ya lo aprobamos anteriormente, hace un tiempo que ya nosotros salimos, son 2.504 artículos que tiene ese Código Civil,
Entonces nosotros estaríamos cumpliendo con esos convenios internacionales, con esas distorsiones que hay entre el Código del Menor y la Ley de Emancipación. Sí, yo también agradezco mucho formar parte de tan distinguido panel. Y me voy a, evidentemente, a referir principalmente a la parte jurídica, la parte legal. Y es que la realidad hoy en día es que tanto el artículo 144 del Código Civil, que prevé el matrimonio, o más bien la edad mínima de matrimonio en los hombres 18 años y en las mujeres 15, más las disposiciones del artículo 56 de la ley 659, que prevé todo el tema de actos del Estado Civil, que prevé también la figura o más bien prevé esta misma o replica estas disposiciones sobre el mínimo de edad, más las disposiciones del artículo 476 que se refieren al tema de emancipación, crean todo el ambiente, todo el caldo cultivo, para usar una expresión médica con Lilian aquí, para que se dé este fenómeno o esta amenaza tan importante a la sociedad. Yo no quiero agobiar con la ley tanto, que tengo muchos amigos míos que me relajan y dicen, bueno, pero ¿qué tan complicada tiene que ser la ley? ¿Y por qué tenemos siempre que estar diciendo los números de las leyes? Esto tiene una razón histórica. Hoy nosotros tenemos el 22% de los embarazos en niñas, el 22% de los embarazos en niñas, y eso lo sabe muy bien niños. 36% de las mujeres que están casadas hoy entre 20 y 24 años se unieron, 36%, se unieron a su pareja antes de los 18 años. Es un fenómeno real. Nosotros compartimos con Nicaragua el primer lugar en la región. Y esto es un fenómeno mundial. O sea, 41,000 niñas se casan diariamente. En otro programa donde estaba Miguel, estaba preguntando Leila sobre el derecho comparado, y vemos que en países como Estados Unidos, que generalmente lo usamos como referente, que en materia de salud pública no debería ser un referente, estamos hablando de que se realizan 200,000 bodas de niñas al año. Entonces, ¿cuál es la realidad histórica de República Dominicana? Un código civil del 1804, el código napoleónico, que nosotros tradujimos en el 1884, y teníamos ese artículo 144, 18 y 15 años. Luego en el 1944 tenemos una ley 659 que replica el tema de la edad y que prevé el tema de la emancipación. Tenemos luego una ley en el 1997, una ley que se supone que reivindicaba derechos de la mujer, y lo hizo, y puso en la discusión todo el tema de la violencia intrafamiliar. Sin embargo, prevé en su artículo 355 que si un adulto sustrae o extrae la expresión correcta que usa el código de la autoridad del padre y la madre, es decir, de su casa, extrae a una menor, puede recibir prisión de 2 a 5 años. Sin embargo, si la embaraza, tiene el máximo de la prisión. Pero no os preocupéis, para usar el término de antaño, ¿verdad? Porque si te casas con la menor, bendices la unión y no te pasa nada. Entonces, es una locura. Pero eso es la simbología. Esas estadísticas, ¿quién avala esas estadísticas? Porque es el Centro de Estudios. Primero, son estadísticas que están disponibles, las internacionales, evidentemente, están disponibles a través de UNICEF. Las estadísticas de los Estados Unidos están disponibles en USA.gov, o sea, en toda la maquinaria de estadísticas de los Estados Unidos, y las locales, el principal, porque la Misión Internacional de Justicia tiene estadísticas locales, pero principalmente el Centro de Estudios de Géneros de INTEC, y están disponibles en el trabajo. Y muchas de ellas, don Miguel, están inclusive en la ENI, es decir, en la encuesta nacional que pone a disposición de todos nosotros la Oficina Nacional de Estadística. Lo que quiero decir con esto, para abordar tu tema, sobre todo el tema de la voluntad política. 6 años después de que se aprobó la ley 2497, que prevé esta locura, esta aberración, que inclusive permitía abogados, y lo hablábamos con anterioridad, abogados tan conocidos como el viejo Artañón Pérez Méndez, que para el cáncer, que decía que no había delito si usted se acostaba con la menor y embarazaba a la menor en la casa, porque el delito era llevársela de la casa. Oye, ¿a qué nivel nosotros llegamos de... Bueno, eso trae a cuento una pregunta que yo me he formulado en infinidad de oportunidades, y se la voy a formular a la doctora Fondel. Por ejemplo, sabemos del daño psicológico
que esto causa en las niñas, no principalmente en los menores, pero el daño físico que resulta de ello. Primero, el daño psicológico es muy importante porque es una violación y una violación se mantiene por el resto de tu vida, no importa qué tanto se trabaje. Violar un cuerpo es agredir un cuerpo y la vida sexual de esta persona y la posibilidad de hacer su vida desde el punto de vista sexual va a estar mermada. Pero el riesgo que esto implica para un embarazo, debemos recordar que el 25% de las adolescentes están o han estado embarazadas. Estamos hablando que el producto más importante de un país, que son sus ciudadanos y ciudadanas, descansa en el vientre de un adolescente. Entonces, la morbilidad materna aumenta. Hay dos indicadores importantes. Está el de mortalidad materna y la morbilidad, o sea, las complicaciones que se presentan, y está el embarazo en adolescentes. Pero dentro de esto, la hipertensión del embarazo se da en los extremos de la vida, sobre todo en la adolescencia, al inicio de la vida. Y esa es la principal causa de mortalidad materna. Y la segunda son las hemorragias, muchas de ellas después de una cesárea. O sea, estamos haciendo cesárea porque un adolescente es que adolece, como dice su nombre, de madurez, para llevar un embarazo, para llevar un parto y para educar un ser humano. Entonces, aumenta la cesárea y con ello aumentan las infecciones y por lo tanto aumenta la morbilidad y la mortalidad. Insisto, el proyecto de vida de una persona, de un ser humano, que parecería que para la legislación las mujeres no somos seres humanos, porque está muy claro, el hombre a partir de los 18, esto es solamente con las mujeres. Insisto, la equidad de género es una normativa mundial que nosotros como país hemos acordado. Entonces es imposible llegar a una equidad de género cuando las niñas tienen derecho a casarse con un adulto. A mí no se me ocurre que ningún legislador o legisladora apoye que una adolescente, que una menor de edad, que una niña tenga una relación con un adulto. Es que no se me ocurre, a menos que detrás haya otra connotación que yo quisiera pensar que es patológica y no cultural. Porque decimos, bueno, pero eso ocurre, pero eso pasa también con la violencia contra las mujeres, pero hay que normatizarlo para que empiece a dejar de ocurrir. Porque cuando un adolescente de 9, de 10, de 11 años llega al hospital con un embarazo, tiene ahí el delito. Está más que claro que hay un delito, porque un adolescente no puede consentir una relación sexual con un adulto. Un adulto no puede tener sexo con una menor de edad. Es un delito y a mí me gustaría como que eso quedara bien claro para apostar por una sociedad que incluya a las mujeres, que somos sujetas de derecho, que ya tenemos que pasar esa página. Y ahora tenemos un Congreso que tiene esa oportunidad, porque tanto el presidente de la República, el presidente del Congreso y todo su gabinete todos apostamos a un cambio que incluya a las mujeres como sujetas de derecho y no al matrimonio de niñas, no al matrimonio infantil, que los hombres están excluidos de ese delito. El asunto es tan grave que uno suele preguntarse muchas veces, ¿por qué no se ha aprobado una ley que prohíba el matrimonio infantil? Tenemos que hacer una pausa. Vamos a continuar nuestra conversación con esa pregunta cuando regresemos después de ella. Sigan con nosotros en Edición Nocturna.